Ejercicio de cinemática de mecanismos 2. La pregunta dice, si la velocidad angular del enlace AB es 3 radianes por segundo, determinar la velocidad del bloque en C y la angular velocidad y el angular velocidad del enlace de conexión CB en el instante θ 45 y φ 30 grados. Entonces, em, tenemos un sistema, un mecanismo. El punto A está empotrado, está girando, tiene un pasador, tiene una velocidad en sentido antihorario, 3 radianes por segundo, y está conectado a otra barra, que es la BC, y al mismo tiempo esta barra está conectado a un pistón, a un elemento, un bloque C que se mueve de forma lineal, es decir, solo en el eje X. ¿Quieres saber cuánto es la velocidad de la barra y cuánto es la velocidad del bloque? O sea, la velocidad lineal en este caso, porque no rota, sino bien se mueve de forma lineal. Empecemos entonces calculando la velocidad punto por punto o articulación por articulación. En el punto A, la velocidad es cero. Empezaríamos por el punto B. Colocamos la ecuación. Velocidad en el punto B va a ser igual a la velocidad en el punto A o con respecto al punto A, más la velocidad angular de la barra AB, cruz R o radio vectorial AB. Entonces, no conocemos, por ejemplo, el radio vectorial. Para eso, colocamos un sistema de coordenadas con respecto al punto A. Y claramente se puede ver que la barra AB está en el tercer cuadrante. ¿Para qué se ha puesto esto? Para determinar sus componentes vectoriales. Es decir, va a tener un componente en el eje X y un componente en el eje Y. Y ambos van a ser negativos porque en X está apuntando atrás y en Y está apuntando abajo. Entonces sería negativo en X, negativo en Y. Pero ¿cómo lo calculamos? Entonces decimos, radio AB va a ser menos 2 coseno de 30. Es decir, aplicamos aquí funciones trigonométricas. El ángulo que forma con la horizontal es 30 grados. Sería menos 2 coseno de 30 y. ¿Por qué menos? Porque está apuntando atrás. Y menos 2 seno de 30 J, también negativo. ¿Por qué? Porque está apuntando abajo. 2 que es la longitud de la barra, y el seno de 30 para poder determinar la componente Y. Menos 2 coseno de 30. Hacemos el cálculo y nos sale que el radio AB es menos 1,73 en I menos J. Todo esto en pies, ¿no? Porque las dimensiones están en pies. Y bueno, entonces ahora vamos a reemplazar en la fórmula. Sabemos que la velocidad en el punto A es cero, se anula. Y la velocidad en el punto B va a ser el producto vectorial de la velocidad angular de la base AB por el radio vectorial AB o cruz. Anotamos, tenemos como dato la velocidad angular de la barra AB en sentido antihorario, por lo tanto es positivo. Y esa velocidad se toma en cuenta en el eje Z. Sería 0,03. Y el radio vectorial AB sería menos 1,73 en X y menos 1 en J. Y eso es lo que se anota aquí. Hacemos el cálculo, el producto cruz, y nos sale que la velocidad en B es 3i menos 5,19 J. Esto va a ser pies por segundo. Muy bien, tenemos entonces la velocidad en el punto B. Ahora tendríamos que calcular en el punto C. ¿Cómo es la ecuación? Velocidad en el punto C es igual a velocidad en el punto B más la velocidad angular de la barra CB cruz RCB, el radio vectorial. Entonces, nuevamente tenemos que reemplazar. Tenemos la velocidad en B, que es la que hemos calculado anteriormente, 3i menos 5,19 J. Pero ahora nos falta determinar el radio CB con respecto a C. Entonces, para eso, colocamos nuestro sistema de coordenadas. Sistema de coordenadas que va a ser en el punto B. Pero vamos a colocar antes lo que son los datos de la velocidad angular. Como no se conoce, es 0, 0.
y WCB queda como variable porque no se conoce todavía. WCB es lo mismo que decir WBC. Ahora, ¿cómo calculamos el radio vectorial? Entonces, con respecto a B, tenemos que calcular cuánto es el radio vectorial, pero con respecto a B. Entonces, sabemos que va a tener una componente en X que va a ser positivo y una componente en Y que también va a ser positivo. Entonces, tenemos un triángulo ahí, el ángulo que forma es 45 grados. Si aquí arriba es 45 grados, aquí abajo también. ¿Por qué? Porque es geometría básica, ¿no? Ángulos alternos internos. Entonces aquí es 45. Si yo quiero descomponer estos dos vectores, sería directamente aplicar la fórmula, ¿no? RBC es el cálculo 3 por coseno de 45 en I más 3 seno de 45 en J. Esto es la componente en X y esto es la componente en Y. Resultado de eso es que el radio vectorial BC es 2,2 en I más 2,2 en J. Los dos son positivos porque están en el primer cuadrante con respecto a B. Por eso son positivos, que no era lo mismo hace un momento, ¿no? Cuando habíamos calculado el RAB. Pues dicho eso, estos dos datos que se han determinado a partir del radio vectorial, lo anotamos en el producto cruz, ¿no? 2,2 en X, 2,2 en Y 0 en Z. Muy bien, entonces resolvemos este producto cruz y nos da como resultado menos 2,12 WCB en I más 2,12 WCB en J. Lo unimos a lo que es la velocidad en B y tenemos esta ecuación. No se pueden sumar directamente porque estos contienen una variable, ¿no? Entonces se queda ahí. Esto sería el análisis por la derecha. Ahora, yéndonos al punto C, al bloque C, se mueve de forma lineal, ¿no? Entonces podemos decir que BC, en el punto BC, se mueve tanto en el eje X como en el eje Y, así o sea, de forma general. Pero cuando nosotros analizamos, decimos solo se mueve en el eje X. Entonces, eso nos lleva a la conclusión de poder anular lo que es la velocidad en el eje Y, sería cero. Y a partir de eso podemos trabajar con esta ecuación. Podemos comparar como se hace generalmente, ¿no? Comparar velocidad por la derecha a la velocidad por la izquierda, que tendría que ser igual. Por eso decimos BC por la derecha es igual que BC por la izquierda. Entonces, por la derecha, ¿qué tenemos? Tenemos todo lo que habíamos calculado, ¿no? 3i menos 5,19j menos 2,12 WCBI más 2,12 WCBJ. ¿Qué es esto? Es igual, es igual a BCI. ¿Por qué BCI? Porque solo se mueve en el eje X y no en el eje Y. Lo hemos aquí deducido, ¿no? Ahora, comparamos todos los que tienen I o igualamos. Por ejemplo, 3i menos 2,12 WCBI igual a BCI. Lo anotamos eso. Todos aquellos que contienen I. 3 menos 2,12 WCB igual a BC. Ya está. Ahora lo mismo hacemos con los J. Aquí tenemos menos 5,19 J. Aquí tenemos más 2,12 WCBJ. Y en el lado derecho no tenemos ningún elemento que contenga J. Entonces solo anotamos eso. Sería cero. No hay ninguno. Entonces sería menos 5,19 más 2,12 WCB. Y esto es la comparación en J. O aquellos elementos que contienen J. Y de aquí podemos observar que de la segunda ecuación podemos resolverla ya así de forma directa. El 5,19 negativo puede pasar al lado derecho y el 2,12 puede pasar a dividir. Y de ahí podemos calcular WCB, que va a ser 5,19 dividido entre 2,12. Hacemos la división y nos sale que la velocidad angular de la barra CB es 2,45 radianes por segundo. Ahora
Esto lo podemos reemplazar en la segunda ecuación, no, en la primera ecuación, porque aquí dice 3 menos 2,12 WCB, pero WCB es 2,45, entonces lo reemplazamos. Y anotamos la ecuación 3 menos 2,12 por 2,45. Lo multiplicamos y nos sale que la velocidad en C es menos 2,12 pies por segundo. Y entonces con eso hubiéramos terminado lo que se ha preguntado, ¿no? La velocidad del bloque C y la velocidad angular de la barra CB o BC, que es esta, ¿no? 2,45 radianes y radianes por segundo y BC es menos 2,19 pies por segundo. Y con eso se ha terminado el ejercicio.